En el video de hoy vamos a aprender a manejar el multímetro para medir el voltaje y la corriente en un circuito. Para medir voltaje hay que hacerlo en paralelo al elemento. Acá tenemos una resistencia y un diodo LED. Para medirlo se ponen los dos cables del multímetro a medir en paralelo al elemento, como ya lo había dicho. Entonces acá tenemos el nodo A y el punto B. Entonces se pone aquí y ahí se mediría el voltaje de la resistencia. Para medir el del LED hay que hacerlo entre B y C. Entonces tenemos aquí el circuito. Entonces el cable acá amarillo va a ser el positivo y el cable negro va a ser el negativo. Tenemos la resistencia y un LED. Vamos a conectarlo. Bueno, una vez conectado, entonces decía que para medir el voltaje tenemos que hacerlo en paralelo al elemento. En este caso tenemos que primero utilizar el multímetro, ponerlo en voltaje DC, que es una línea, y debajo 3 puntos. Acá lo tenemos ya en voltaje. En este caso tiene 3 agujeros, el común, que es el negativo para todos, el cable negro, y el cable rojo aquí serían voltaje, resistencia y 1000 amperios. Entonces esta es la manera de conectar. Ahora utilizamos los cables. Bueno, ahora se ponen los cables del multímetro en paralelo, en este caso a la resistencia, y vemos que nos marca 3.21 voltios. Ahora el otro elemento que podemos medir el voltaje sería el diodo LED. Ponemos los cables del multímetro en paralelo y vemos que nos da un voltaje de 5.01 voltios. Sumando los dos voltajes nos da un voltaje total de 8.22 voltios, lo que quiere decir que la batería que estamos usando para alimentar este circuito está alrededor del voltaje. Vamos a comprobarlo. Entonces nos da un voltaje de 8.30 voltios, aproximado a lo que nos dio la sumatoria de los voltajes de cada uno de los elementos. Bueno, ahora dice que para medir la corriente que pasa por el circuito tenemos que hacer un corto, es decir, abrir el circuito para que entre el multímetro. ¿Qué pasa? La corriente que viene lo que hace es fluir por el multímetro y así permitir que lo pueda medir. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es mover la perilla del voltaje, dejarlo en amperios de corriente directa. Lo vamos a dejar aquí en 20 miliamperios. Así tenemos que abrir el circuito. Entonces, como nos decía, abrir desde el voltaje que entra antes de la resistencia, tal como lo hicimos acá. Este es el positivo y la resistencia. Ahora vamos a poner los cables del multímetro, uno acá y el otro acá. Se enciende el LED y vemos que fluye una corriente de 9.55 miliamperios. Y si te gustó este video, por favor dale manito arriba, eso motiva para subir más videos. Suscríbete, deja algún comentario, algún video que quieras ver. Subo videos casi todos los días y nos vemos en una próxima ocasión.